Amén. Bien, no se le olvide, por ahí hay unos... Bueno, como al hermano Arturo le gusta decir volantes y al hermano Dani boletines, el hermano dijo volantines para que no haya ningún problema. Entonces por ahí hay de los dos, bueno, es uno solo, amén. Pero si alguien necesita, ahí están, acérquese con confianza, pida uno, es lo que estamos haciendo en el mes. Y también hay algo otra información, así que puede tomar uno. Filipenses capítulo 3, cuando lo encuentre, indíquemelo con un amén. Gloria a Dios. Antes de comenzar, hermano Antonio, voy a pedirle un favor. Ya hay unos alumnos que necesitan cambiar de lugar y quiero que hoy vaya usted y los pase de una clase a otra. ¿Ven? Por ahí tengo ya a Moy, ¿sí? Porque ya... Algo otro, a lo mejor ya creo que Marco, Andrés también ya va a pasar de la otra. Quiero que usted les dé el privilegio y decirles, vino el hermano y me pasó. Y parece que hay otros hacia la clase de la hermana Linda por ahí. Amén. Hermano, gracias. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Póngase de pie, Filipenses capítulo 3, por favor, y vamos a estar leyendo. Yo voy a leer, usted me va a seguir con su vista. ¿Ya estamos ahí? Filipenses capítulo 3. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voy a estar leyendo el verso 20, el verso 21 y el verso 1 del capítulo 4. Dice así la palabra, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Lea conmigo el verso 1 del capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Estad cómo? Firmes en el Señor. Oremos, cierre sus ojos. Padre, gracias te damos, Dios, una vez más por este tiempo, Señor. Gracias por la parte que se ha llevado a cabo, Señor. Gracias por los cantos, las alabanzas, la enseñanza, Dios. Ahora, Señor amado, te pedimos que tomes en tus manos esta última parte, Señor, de la predicación. Padre glorioso, tú conoces, aún desde que, Señor amado, está en nuestra mente, Señor, la palabra, Señor, y no sale por nuestros labios, tú ya la conoces, ya la sabes. Conoces nuestra necesidad. A través, Señor, de ti, mi Dios, te ruego que puedas bendecir, Señor amado, tu palabra en cada corazón, en cada vida. Como semilla, Señor, que se deposita en la tierra y germina y da fruto, Dios, y alimenta, Señor, así tu palabra. Señor, pueda caer, Señor, en cada corazón y alimentar su alma conforme a la necesidad. Padre, te ruego que pongas tu mano si alguno se siente enfermo, triste, abatido, Señor, tú le bendigas, tú le fortalezcas. Padre glorioso, Señor, te ruego que nadie salga como entró, Señor, sino que sea, Señor, llena su vida, su corazón de tu paz, de tu amor, de tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Siéntese, por favor. El tema de hoy es estas palabras de Pablo: estad firmes. Amén. Hemos hablado estas 2 semanas pasadas acerca, hermanos, de la resurrección, ¿sí? ¿Se recuerda? La resurrección, la primera y la segunda resurrección. La primera resurrección de los creyentes en Cristo, la segunda resurrección en un tiempo indefinido más allá,
hacia todos aquellos que rechazaron la gracia de Dios, que perdieron su oportunidad. Pero mientras llega ese tiempo, mis amados hermanos, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos: estad así firmes. Amén. La palabra, hermanos, denota una forma de no moverse. Amén. Mire bien, hay dos cosas importantes, hermanos, que pueden mantener la vida del hombre en una forma estable. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, en las últimas palabras, en la enseñanza, habla y dice: de todo aquel que oye y escucha su palabra y la pone por obra, le asemejará a un hombre que hizo su casa, pero la hizo bien. Amén. ¿Cuánto les gusta tener su casa bien, hacer su casa bien? Yo he conocido muchas personas que dicen: bueno, vamos a hacer esto por mientras, ¿verdad? Y ese por mientras dura muchos años. ¿Cómo vas a hacer la casa? No le escarbes mucho, así nada más, es poquito, es por mientras. Y ese por mientras dura muchos años. Pero hay quienes dicen: no, vamos a hacerlo bien, vamos a poner buen cimiento, vamos a hacer bien la zanja y a echar bien el cimiento. Amén. Dice el Señor que aquel que oye su palabra y la pone por obra es como ese tipo de personas que ponen buen fundamento para lo que van a hacer. Amén. Se hacen bien. Dice: y al que escuchó y no las pone por obra, le voy a considerar a un hombre como esos que hacen las cosas por mientras. Dice que pone la casa o hace el ancla sobre la arena, o sea, no le importa el terreno. Amén. Hay quienes conocen de terreno para construcción. Yo no conozco mucho de terreno para construcción, pero los que conocen de terreno para construcción tienen un sentido de decir: bueno, este terreno necesita tal o cual movimiento, si necesitan traer piedra o necesitan traer un poco de grava, y ellos hacen un movimiento para tratar de que su cimiento de su casa quede bien. Pero hay otros que no. El Señor dice que los que oyen y no hacen son como esos hombres que no pusieron buen fundamento, y viene entonces la tormenta, azota y da con ímpetu y puede tumbar aquella casa. Eso también se refiere a nuestra vida espiritual. Y en Efesios capítulo 4, el Señor Jesucristo, hablando acerca de los ministerios, dice que los dio a la iglesia con un propósito. Capítulo 4, verso 12, cuando habla de los pastores, evangelistas, apóstoles, todo eso, dice el verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, y dice el verso 14: también para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Quiere decir que cuando no hay un buen fundamento, cualquier viento de doctrina te puede mover. Bueno, ahora me gusta acá, bueno, ahora me gusta allá, pero no tiene un fundamento firme. Solamente el sentir emocional de su carne, y dice: bueno, aquí me siento bien, me siento contento. Pero a la otra semana no le gustó mucho ahí, entonces se mueve. Los vientos de doctrina le mueven con facilidad. Pero Pablo dice: estad firmes. Bien, a Pablo le preocupaba, hermanos, que la iglesia se mantuviera firme hasta cuando el Señor Jesucristo llegara. ¿Sí? Mire bien, cada enseñanza, hermanos, cada exhortación de la palabra de Dios, tiene aplicaciones prácticas. Así como cada semilla, hermanos, produce diferente fruto, así cada verdad produce virtudes prácticas para la vida del creyente en Cristo. Amén. Así como cada árbol que usted ve y produce semillas diferentes, así cada verdad de la palabra del Señor produce virtudes prácticas en la vida del cristiano. ¿Sí? Por eso, hermanos, le recuerdo que el evangelio es práctico. El evangelio, hermanos, no es una religión más, es algo práctico, es algo real que Dios ha hecho en la vida de las personas, y todos y cada uno de ustedes que ha sido tratado por Cristo es una carta viva del Señor Jesús.
amén, de lo que Él puede hacer, de los cambios que Él puede hacer en la vida de las personas. Bien, por eso es que vemos aquí, hermanos, al apóstol Pablo usando continuamente las así que o por tanto, que son expresiones que implican el sacar conclusiones de afirmaciones previas sobre la verdad divina. En primer lugar, vamos a comenzar. Estad firmes. Era, hermanos, el gozo del apóstol Pablo, era el contentamiento. Mire que el apóstol Pablo se regocijaba de que la iglesia pudiese mantener firmes. Vamos a ver una ocasión en cual él se entristeció. Gálatas capítulo 3, verso 1, ¿sí? Cuando de repente en la iglesia de Galacia, hermanos, empezó a suceder algo, ¿sí? Y es que los fariseos judíos estaban siempre, hermanos, siguiéndolos, aunque rechazaron a Jesucristo, pero siempre estaban siguiendo dónde iba esa palabra, amén. ¿Y qué era lo que ellos proponían siempre? Ellos decían, bueno, es que no solamente tienen que haber creído como ellos dicen, tienen que circuncidarse. Pero la Biblia habla, hermanos, de esa circuncisión. Amén. La circuncisión fue el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿sí? Pero más adelante habla de que el ser humano o el judío que había recibido la palabra debía circuncidar su corazón, ¿sí? Se habla de aquella tela que cubre el corazón y que no permite recibir de Dios, ¿sí? Y mis amados hermanos, dice Romanos capítulo 2 que la circuncisión válida es la circuncisión del corazón, ¿sí? Eso quiere decir que se quita aquella tela que endurece y deja el corazón sensible para recibir de Dios. Entonces, el apóstol Pablo aquí habla a los Gálatas en el verso 1, capítulo 3, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Buena pregunta. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, iban a regresar otra vez a los rituales que los judíos tenían, pero que ya eran obsoletos. Amén. Entonces a Pablo le preocupaba, pero él se gozaba en la iglesia de Filipos y les decía que estuviesen o se mantuvieran firmes en la fe. Era el gozo del apóstol Pablo. Regresamos a Filipenses 4, verso 1, ¿sí? Él les llama gozo y corona mía, ¿sí? Amados míos, ¿sí? Hermanos míos amados. Mire bien la forma en que Pablo se dirigía a la iglesia que el Señor le había permitido fundar. El apóstol Pablo, hermanos, amaba aquella iglesia, ¿sí? De la cual él fue fundador. Y él, hermanos, la tomaba como parte de su gozo, pero también su corona. Amén. ¿Cuál era la corona? Es el premio. Amén. ¿Sí? Entonces aquellas vidas, hermanos, eran el premio, era lo que Dios le había concedido, era que aquellas almas representaban y respaldaban el ministerio de Pablo. Amén. Dice a muchos cuando argumenta en Corintios, dice: a lo mejor para muchos no lo soy, pero para ustedes lo soy, porque ustedes recibieron la fe a través de mi predicación. Amén. Si para otros no soy, pero para ustedes lo soy, porque ustedes se convirtieron cuando yo les prediqué. No lo estaba diciendo para enorgullecerse, sino para darles a saber que él fue el medio que Dios usó. Y si algo otros no lo consideraban, pues ellos deberían de hacerlo, porque él fue el instrumento que Dios usó. Así que él se goza, son su premio, ¿sí? Aquella iglesia representaba, hermanos, la bendición que Dios le dio al apóstol Pablo. Bien, no había, hermanos, gozo más grande para aquel guerrero espiritual. Después de ser un hombre que se levantó contra el Señor, amén, persiguiendo la iglesia. Cuando iba camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor.
aquella luz lo cegó y lo dejó tirado en tierra. Y la voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no dijo: ¿por qué andas persiguiendo a los cristianos? Dijo: yo soy Jesús. Amén. Entonces Jesús está en la iglesia, Cristo está en cada uno. Y él, cuando la iglesia sufre persecución, no dice: ¿por qué me los andan persiguiendo? ¿Por qué me andas persiguiendo a mí? Amén. Y cuando él tiene que hablar, habla. Y le dijo a Saulo: ¿por qué me persigues? Dijo: Señor, pues ahora ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Él no sabía. Ahora, hermanos, aquel hombre sufrió, padeció, y él siguió, hermanos, esa labor de llevar el evangelio que Dios le encomendó. Así como el agricultor, óigame bien, se goza al ver la semilla que sembró, que cultivó con trabajo, con sudor, con fatiga, con esfuerzo, ¿sí? Ve aquellas semillas convertidas, hermanos, en hermosas plantas, ¿sí? Todas erectas, ¿sí? Con tallos bien formados, que los vientos huracanados batallan para doblarlos, o que si llega a pasar el viento, después aquel cultivo se vuelve a levantar. Pablo se gozaba el ver la iglesia firme. Amén. Estaba firme, ¿sí? Mire bien, ¿sabe usted que el evangelio muchas veces se siembra con lágrimas? Amén. Dios lo anunció desde el libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 126. Y verso 5. Por eso el apóstol Pablo se gozaba, hermanos. Aquella iglesia le había costado trabajo, verdaderamente, sufrimiento al apóstol Pablo. Después de ser un hombre maestro de la ley, pero fue, hermanos, despedido del Sanedrín, ¿sí? La historia registra que sus padres lo desheredaron, ¿sí? Era un hombre de buena posición, pero le quitaron su herencia. Pero a él no le importó. Por eso en Filipenses dice que todo lo que él tenía por ganancia ahora lo considera perdido por amor de Cristo, por haber conocido de Cristo. Y de ahí en adelante, hermanos, él padeció, él sufrió por la iglesia en la predicación. Pero mire bien, estaba ya anunciado por el Espíritu en Salmo 126, verso 5, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. Así que usted está esperando que un alma se convierta, derrame de vez en cuando y permita que el Señor quebrante su corazón, derrame lágrimas a favor de aquella semilla que siembra, y un día va a germinar. ¿Cuándo? El Señor sabe. Verso 6 dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La preciosa semilla es la palabra. No hay palabra más hermosa, hermanos, que la palabra de Dios, que es para salvación, que es para perdón, que es para redención. Pero se sufre al llevarla, ¿sí? La historia está, hermanos, repleta de mártires por causa del evangelio. Amén. Que sus vidas fueron sacrificadas por causa del evangelio. Pero el Señor, hermanos, no deja en vano todo eso. Tiene un propósito. Después, muchas almas vienen al conocimiento de Dios, porque Dios en su amor no deja perdida aquella vida, sino que fue parte, hermanos, del proceso en que se sembró aquella semilla. Y dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo las gavillas. Amén. Yo no le puedo contar cuántas lágrimas he derramado. Amén. Ya tengo casi 20 años y unas veces me han hecho llorar, otras veces yo tengo que llorar por la iglesia, por los hermanos, por los que están padeciendo también, por los que lloran, por sus necesidades. Amén. Allá cuando estoy solo, hermanos, de repente el Señor me quebranta y estoy llorando por aquellas cargas de las personas. Amén. Cuando los veo sufrir. Amén. Todo eso, hermanos, pero dice que se va a sembrar con lágrimas. Amén. Y ahí está, hermanos. Y ya después viene la cosecha. A veces en ese tiempo, hermanos, uno no quisiera sufrir, llorar, pero después ya ve uno el fruto, ya ve uno el cambio, ya ve uno, hermanos, los hermanos que ya se van enderezando y ya uno se siente contento, se siente agradecido con Dios. De primero sufre uno cuando son rebeldes, pero ya, ay Señor, gracias, ya escuchaste mi ruego, mi oración. Amén. Pero el apóstol Pablo, hermanos, se regocijaba de que la iglesia se mantuviera firme. Amén. Ese era su gozo, ¿sí? Y él, hermanos, les dice que se mantengan así. Óigame bien.
El único lugar, óigame bien, en que podemos estar firmes es estando en el Señor. Amén. Fuera del Señor, hermanos, no podemos mantenernos firmes. Amén. Él es la roca inconmovible de los siglos. Amén. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted y yo pasaremos. Amén. Nuestra edad, por muy larga que sea, 80, 90 años, y se termina. Pasando de los 100, muchos hermanos ya pierden su memoria, ya necesitan mucha ayuda. Sí, pero el Señor sigue siendo, desde el siglo y hasta el siglo, dice la palabra. No termina, su existencia es eterno. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos de recurrir ahí, porque ahí es donde podemos estar firmes. Pablo dice, en el Señor, ¿sí? Él les dice dónde deben de estar firmes, en el Señor. Bien, ese es el punto principal, mis amados hermanos. Es bueno que los cristianos estén dentro de la iglesia o en la iglesia, ¿sí? Pero si están en la iglesia y no están en Cristo, están fuera del lugar. Amén. Si no está en Cristo, no está en un lugar seguro, ¿sí? Cuando vengan los vientos huracanados, hermanos, de la muerte, de la tristeza, del dolor, ¿a dónde se recurrirá el hombre mortal, el hombre que es polvo, si no tiene su esperanza en aquel que puede dar vida? Y este es Cristo. Él dijo, yo vine para dar vida y vida en abundancia. Amén. Y antes de entregar su vida, Él dijo, nadie me la quita, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Amén. Y eso nos habla, hermanos, de que entonces puede también ofrecerte a ti perdón y vida eterna. No solamente, hermanos, es fantasía, no solamente son promesas al aire, es una promesa, hermanos. Dice la escritura que leímos en capítulo 3, verso 21. Dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Puesto que la tumba no lo pudo detener, así también Él tiene la facultad de ofrecerte amor, perdón y vida eterna. Así que si estás en la iglesia pero no en Cristo, estás en un lugar que se puede mover en cualquier momento. Es bueno ocuparse en buenas obras, en obras santas, pero si no estás en Cristo, no serán aceptadas. Así que, mi amado hermano, procura tener un buen fundamento. Ese fundamento se llama Jesucristo, ¿sí? Mira bien, muchas caídas, muchos resbalones, muchos desvíos y apostasías de muchos profesantes es debido a que ese fundamento estaba sobre la arena. Vaya un momentito a Mateo capítulo 7, verso 24 al 27, donde les hablaba, mire bien, acerca del fundamento de la vida. Esa porción está, hermanos, dentro de la enseñanza, hermanos, más hermoso que dio el Señor, que se conoce como el Sermón del Monte. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, óigame bien, ¿qué hace? Oye, pero no las hace. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Mire bien, muchas, hermanos, apostasías, muchos desvíos son porque las personas no tienen un fundamento firme, que es la palabra. Se fundamentan en sueños, se fundamentan en que oyeron una voz, se fundamentan en tantas cosas menos en la palabra. La palabra, hermanos, es la roca inconmovible. Dice que no pasará hasta que todo se cumpla. Y cuando todo se cumpla, hermanos, es que el Señor ya regresó. Amén. Bien, entonces nosotros somos llamados a mantenernos firmes también por la misma palabra. ¿Sí? Mire bien, no es esencial que estés en la iglesia o en esta iglesia o en cualquier otra iglesia, pero sí es esencial que estés en Cristo Jesús.
Y si estás en Cristo, Él mismo te va a llevar a una iglesia, porque Él dice que eres parte de su cuerpo y su cuerpo es la iglesia. Amén. Tal vez no es esencial que vayas a la escuela dominical y pertenezcas a alguna asociación, pero sí es esencial que estés en Cristo. Y si estás en Cristo, el Señor te va a incluir ahí, porque hay labor dentro de su cuerpo que es la iglesia. Hay algo que hacer. Amén. El apóstol se gozaba, hermanos, de aquellos que habían creído y se habían convertido en Filipos, porque sabía, hermanos, que estaban en el Señor y los instaba a permanecer así en el Señor. Bien, segundo punto, la razón de ese anhelo. Él deseaba, hermanos, que la iglesia estuviera firme. ¿Cuál era el deseo? ¿Cuál era la razón, hermanos, de ese anhelo del apóstol Pablo? Mire bien, muchos nos gozamos con los convertidos y otros se sienten con dolor y amargura cuando alguien los ha decepcionado. La iglesia, hermanos, hasta el día de hoy sufre y padece de modo serio el número de miembros que desertan de sus filas, que se vuelven a su antigua vida, que dicen, bueno, esto es muy difícil o esto no es para mí. Se recuerda cuando la gente, hermanos, al escuchar al Señor Jesús, mucha empezó a dar la vuelta y se empezó a ir poco a poco. Amén. Y el Señor vio a sus discípulos y les dijo y les preguntó, ¿acaso quieren irse ustedes también? Pero Pedro se adelanta y dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Muchos prefieren dar la vuelta e irse. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo, su anhelo es que se mantuvieran firmes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esa razón de dar la vuelta? Porque cada uno, hermanos, tiene voluntad propia y decide qué hacer. Amén. Caminar con Dios o no caminar. ¿Se recuerdan el llamado del Señor? Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Ese es el llamado del Señor. Si alguno quiere, tome su cruz y sígame. Quiere decir que vamos a padecer por su nombre. ¿Sí? No quiere decir que va siempre a llevar cargando una cruz. Está hablando de que va a padecer por el nombre de Cristo. Bien, la iglesia, hermanos, está padeciendo esa deserción, pero Pablo le insta a la iglesia, la razón de ese anhelo es por eso, que no, hermanos, vayan a desertar. Otros, hermanos, emprenden un viaje solitario y secreto hacia el cielo, pues no toman ningún compromiso con la iglesia. Muchos dicen, bueno, yo aquí en mi casa oro, yo aquí canto y yo aquí, pero es un, hermanos, camino solitario hacia el cielo que no es el que el Señor dice. Amén. A la iglesia le ha llamado, hermanos, para hacer un conjunto. Lee el libro de los Hechos, capítulo 2, habla, hermanos, de que permanecían juntos, unánimes en la iglesia, en las casas, y Dios obraba en sus vidas y añadía también a los que iban siendo salvos por el Señor. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, el comienzo de la salvación es aceptar a Cristo, arrepentirse de sus pecados, ¿sí? Y eso es solo el comienzo. Amén. Eso solamente es el comienzo, ¿sí? La oración que se hace para recibir a Cristo es solamente un comienzo. Si se hizo con fe, Dios va a estar obrando, pero es solamente un comienzo. Hay un camino largo que caminar, que recorrer, hay obstáculos que sortear y hay batallas que pelear. Amén. Así que, hermanos, recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24, verso 12 y 13. ¿Sí? Antes de llegar ahí, hubo varios que le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Había siempre aquella inquietud porque el Señor estaba hablándole siempre de entrar, de arrepentirse, de volverse a Dios. Y los discípulos siempre veían que la gente, hermanos, no continuaba. Y uno de ellos se atrevió a preguntarle, dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Dijo, bueno, procura entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán. Amén. Muchos procurarán y no podrán. ¿Por qué? Algo les estorbó, algo les impidió, algo no les permitió entrar. ¿Por qué, hermanos? El Señor dijo que el camino es angosto, la puerta es angosta. Es la puerta que lleva a la vida. Amén. Entonces, hermanos, en Mateo 24, el Señor les recuerda
hablando acerca de los últimos tiempos, las condiciones a las que iba a llegar, hermanos, la fe. A las condiciones, hermanos, en que iba a llegar la religiosidad en general. A mi ver, estamos viviendo, hermanos, uno de los tiempos más decadentes en cuanto a la moralidad. Pero según la historia, hermano, muchas civilizaciones antiguas llegaron a ese punto, ¿sí? Cuando la moralidad llega a sus límites, hermanos, delante de Dios, de repente, hermanos, hay muchas civilizaciones no encontradas que desaparecieron de repente. ¿Qué sucedió, mis amados hermanos? ¿Sí? Algo pasó que ya no están. Dice el salmista, voltearás, buscarás su lugar y ya no lo encontrarás. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque los tiempos se vuelven difíciles. ¿Por qué, hermanos? Porque pastor dice que hoy los tiempos son difíciles. Te voy a decir que hoy todas las religiones están siendo muy permisivas. No les importa cómo están viviendo. Lo importante es solamente tener religión. O cada quien y tenga su religión y están bien. Pero no están viendo cómo está su vida moral. No están viendo cómo su caminar si es grato para Dios. Y eso, hermanos, conlleva a que esto baje. Mire bien lo que dijo el Señor, hablando de los últimos tiempos, en Mateo 24, verso 12 y verso 13. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor a qué, pastor? El amor a las cosas de Dios. Amén. Hoy, usted sabe que hoy mucha gente dice, no, yo ya de Dios, como que ya pasó de moda. ¿Sí? No importa qué diga Dios ni el pensamiento de Dios, pero Dios sigue estando en su lugar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero el hombre se acerca, hermanos, a un final. Una generación se acerca a un final. Una familia se puede acercar a un final. Verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Por eso la razón de ese anhelo del apóstol Pablo está así, firmes, amén, sin moverse. ¿Sí? Usted ha visto las hojas cuando empiezan a caer de los árboles, amén, con los vientos empiezan de repente, se mueven para allá, luego de repente se mueven para acá y empiezan a darles. ¿Sí? Las hojas verdes no, están sujetas al árbol, a menos de que sea un viento muy fuerte que las pueda tumbar, pero la mayoría de ellas puede permanecer en el árbol sin moverse. Pero la hoja seca no, la hoja seca es movida fácilmente. Pero Pablo les dice y les pide, la razón de ese anhelo es que no suceda eso en sus vidas. Bien, Pablo le dijo a Timoteo, hermanos, acerca de su carrera, porque hemos emprendido una carrera. En el segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, Pablo le habla ya, hermanos, de su final. El apóstol Pablo, ya siendo un hombre anciano, 70, 80 años, le dice a Timoteo, yo ya terminé mi carrera. He peleado la buena batalla. Tuvo luchas, amén. Usted quiere leer los sufrimientos de Pablo, él los escribió no para estarse doliendo, sino porque muchos decían, tú ni haces nada, tú ni has padecido nada. Entonces él empieza a decir cuántas veces fue náufrago, cuántas veces lo apedrearon, cuántas veces lo azotaron, cuántas veces tuvo que padecer hambre, ¿sí? Y él hace una lista ahí de sus padecimientos. Pero ahora le dice a Timoteo, Timoteo, yo ya terminé, amén, yo ya llegué, pero faltas tú, amén, todavía faltas tú. He acabado la carrera, pero también he guardado la fe. Por lo tanto, y ahí entra otro más, por lo tanto, me espera la corona. Óigame bien, el premio. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Mire qué confianza tenía el apóstol Pablo. Él le dice a Timoteo, ¿sí? ¿Cuál fue el final de su carrera? Ya lo iban a sacrificar. El apóstol Pablo fue sacrificado en Roma, ¿sí? Lo mataron en Roma. Él sabía ya que
lo iban a matar, por eso escribe esta carta a Timoteo, ya terminé mi carrera, ¿sí? Pero él dice, me dará el Señor juez justo en aquel día, cuando el Señor regrese, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero preguntarle, ¿usted sabe que Cristo viene? Amén. Él va a venir otra vez. Y a esa venida se refiere el apóstol Pablo. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. El escritor de Hebreos les habla a sus oyentes acerca de continuar esa carrera que comenzamos, esa carrera que comenzaste, que no desistas, que no desmayes. Vendrán desalientos, vendrán dudas, vendrán temores, pero dice el escritor, vendrán tal vez malos ejemplos que tú veas con tus ojos y analices con tu mente. Pero mira bien, dice Hebreos 12, 1 y 2, por tanto, ahí está otro por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire bien, ahí aclara que no se quedó en la tumba ni en la cruz. Aunque muchos todavía lo traigan ahí en la cruz, el Señor no se quedó ahí. Ahí solamente murió y pagó el precio. Lo pusieron en la tumba, pero de ahí se levantó al tercer día. Así es que no está ni en la tumba ni en la cruz. Dice que está ahora a la diestra del trono de Dios. Así que, mis amados hermanos, debemos de seguir la carrera. Dice esta escritura, corramos con paciencia esta carrera, puesta la mirada en el galardón. ¿Hasta cuándo, mis amados hermanos? Hasta que lleguemos a ser transformados a su imagen aquel día. Cuando la trompeta suene, dice, y los muertos sean levantados, pero los que vivan sean transformados y reciban al Señor en los aires. Paso al último punto. Los mejores motivos, hermanos, que tenía el apóstol Pablo. Regreso un poquito a Filipenses 3, verso 20. Los mejores motivos para estar así firmes. El verso 20. Y habla de algo muy especial. Dice, mas nuestra ciudadanía está en Estados Unidos. ¿O no leí? ¿No dice así? No, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde usted quiere su ciudadanía? Está en los cielos. Y dice dos cosas importantes. De donde también esperamos al Salvador. Mire bien, no está esperando que se levante de la tumba, lo está esperando ya, que regrese. Y el otro punto, dice, esperamos al Salvador, y da el nombre, no cualquiera, no Pedro, ni Pablo, ni Juan, el Señor Jesucristo. Especifica quién es el Salvador y de dónde viene. El Señor Jesucristo, dice, lo esperamos que venga, que regrese. Mire bien, el apóstol dice, por causa de vuestra ciudadanía, ¿sí? Manténganse así firmes. Los que son de Cristo, hermanos, son ciudadanos del reino celestial, ciudadanos de la nueva Jerusalén. Se dice que todos los hombres, hermanos, deben comportarse conforme a su ciudadanía y no deshonrar su patria, ¿sí? Mire bien, dice la historia que cuando un hombre era ciudadano de Atenas allá en Grecia, en los últimos, hermanos, en los tiempos antiguos, este hombre se sentía obligado a ser valiente, ¿sí? No sé, acá en mi pueblo dicen, no, mejor que digan aquí corrió que aquí murió. No sé si será así en muchas partes.
Pero aquellos atenienses decían que deberían de ser valientes. Esa era, hermanos, algo muy especial que los caracterizaba en aquellos tiempos. Una ocasión dijo el rey Jerjes: estos atenienses no son regidos por reyes. ¿Cómo es que luchan? No, dijo uno, pero cada hombre respeta la ley y cada hombre está dispuesto a morir por su patria. Jerjes aprendió pronto que los espartanos se regían por la misma obediencia y respeto a la ley, y que por ser de Esparta eran valientes como leones. Él envió un recado a Leónidas para que entregara las armas. Ven y tómalas, fue la respuesta de Leónidas. Amén. Aquel rey Jerjes tenía un ejército como de 10,000 hombres, y Jerjes tenía un ejército como de 300 hombres. Y le mandó decir: depón las armas. Dijo: ven, tómalas. Amén. Eso, hermanos, daba a saber la valentía de aquellos hombres, y estuvieron resistiéndole, hermanos. Se dice la historia que aquel rey perdió muchos hombres al querer dominar a Esparta. Sí la dominó, pero perdió muchos hombres, y le estaban resistiendo solamente con cerca de 300 hombres. Hombres valientes, óigame bien. Así que, hermanos míos, dice Pablo, manteneos así firmes. No hemos de ceder, no podemos atrevernos a ceder si somos ciudadanos del gran rey. Pablo dice de nuestra ciudadanía que está en los cielos, amén, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El mundo, hermanos, óigame bien, está esperando un gran líder. En estos tiempos el mundo está esperando un gran líder. Una ocasión, hermanos, un presidente centroamericano dijo: nosotros necesitamos un gran líder, venga del cielo o venga del infierno. ¿Y sabe de dónde es más fácil que llegue? Del infierno va a llegar. La Biblia le llama anticristo. Ya está, hermanos. Amén. Todas las señales, las pruebas ya está. El chip ya está listo. Amén. Para ponérselo a la gente en la mano derecha o en su frente. Ya está listo el chip. Amén. Ya sus carros que va a comprar ya traen chip. Ya las tarjetas que le van a estar dando ya todas van a traer el chip. ¿Sí? Todo por seguridad. Pero, hermanos, todo ya está listo. Así que mire bien. Ellos están esperando, hermanos, quien los salve de la quiebra económica, del caos, de todo lo que están viviendo. Pero no están esperando a Cristo en realidad. Amados míos, Jesucristo viene. Él está en camino. Él prometió que vendría a morir para darnos vida y cumplió su palabra. Ahora Él nos promete que vendrá a reinar y puede estar seguro de que se mantendrá Él fiel a su promesa. Él prometió venir por nosotros y vendrá por nosotros como lo prometió. Amén. En sus últimas palabras a sus discípulos les dijo que quisiera encontrarlos velando, como cuando un patrón se va lejos y le deja encargada la casa a sus criados y les dice: luego regreso. ¿Sí? Pero los criados, que son sabios, prudentes, están esperando todos los días, van y se asoman que por si viene su Señor. Los imprudentes dicen: no, vamos a hacer una fiesta ahorita que no está. Y en ese momento puede llegar y se pueden quedar, porque no se previnieron. Amén. Les decía una ocasión, son como cuando los padres se van y los hijos dicen: sí, que te vaya bien. Y se van y hacen un fiestón en la casa. Amén. Al fin que los papás no están. Pero el Señor no quiere que hagas de ese tipo de fiestas en la carne, sino que te mantengas firme en su palabra, porque Él vendrá en el momento menos esperado, en el momento que menos pensamos. Bien, el Señor no dejó fechas, pero dejó señales, y estas están coincidiendo, hermanos, con ellas. Puede ser. Así que bienaventurados aquellos siervos que no estén dormidos cuando Él venga. Bienaventurados aquellos siervos que no hayan abandonado sus puestos de servicio por ningún motivo. Hay señores que ya me había aburrido, ya me cansaron, ya mejor lo dejo. Ellos se sentirán avergonzados cuando venga el Señor en su gloria y les pregunte qué pasó. No van a saber qué responderle. Amén. Pero bienaventurado aquel varón,
aquel siervo que cuando el Señor venga lo encuentre firme, listo. Amén. Porque vendrá en su gloria con sus ángeles para dar a cada uno la entrada al reino. Amados hermanos, el apóstol Pablo anhelaba de la iglesia que se mantuviera firme. La firmeza, hermanos, no lo dan los años. La firmeza la da el Señor Jesucristo en su palabra. Póngase de pie. A nosotros, mis amados hermanos, el Señor viene no como juez, no como destructor. Viene como Salvador. Y esperemos, hermanos, o esperamos al Salvador Jesucristo. Ahora bien, ¿le esperamos o le debemos estar esperando firmes, sin movernos? No podemos estar en el pecado. Pablo dijo, ya apártense de eso, la noche va pasando y viene el día. No podemos abandonar la comunión de la iglesia, no podemos dejar la verdad y abrazar la mentira. No podemos dejar lo bueno y querer abrazar lo malo, argumentando, mucho tiempo hice lo bueno y de nada me sirvió. No pienses así. No te canses de hacer lo bueno, pero necesitas abrazar a Cristo. Mantenerlo ahí en tu corazón, que no se salga, que no se vaya, porque Él es el único. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. No podemos jugar a frío o a caliente con las cosas espirituales. Amén. Muchos han jugado ese juego. ¿Dónde está? Frío, 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 caliente, caliente. Pero aquí no podemos. Con las cosas espirituales no. Debemos mantenernos firmes, sin fluctuar. Oremos. Cierra tus ojos y ora. Habla con Dios. Y dile, Señor, aquí está mi vida. Señor, ¿cuántos serán los años de mis días? Es posible que vayamos ya en decadencia, cuando la juventud pasa y empieza a menguar nuestra fortaleza. Es señal de que tu palabra se cumple y los días del hombre como la flor del campo van pasando. Pero si tú hablas con Dios y le dices, Señor, yo creo que tú eres la vida y yo quiero estar firme, Señor, en ti. Yo quiero invitarte que si no has invitado al Señor Jesús a tu corazón, le invites y le digas, le hagas Señor de tu vida. No perderás nada y ganarás mucho. Ganarás la vida eterna. Él te guiará, Él te ayudará, Él te sostendrá, te consolará, te dará fuerzas. Oh, grande es Él. Él nos hizo y Él está al pendiente de nosotros. Pero hay una sola cosa. No puede forzar nuestra voluntad a que le creamos. Pero sí nos deja su amor, su espíritu, para hablarnos, para convencernos. Es posible que vengan dudas a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Es posible que venga cansancio. Pero Pablo dice, estad así firmes, amados míos. Es posible que a veces te sientas defraudado. Pero Pablo dice, manteneos firmes. Y en Cristo es posible. Y yo te invito a que le estés esperando. Porque este mundo verdaderamente espera un líder. Pero ese líder será el más malvado que pueda haber tenido la tierra. Pero hay alguien más que ya lo ha quebrantado. ¿Por qué razón le permitirá gobernar este mundo? Solamente lo sabe. Pero a su iglesia ha prometido levantar. Ha prometido venir por ella, pero es necesario que tú como iglesia le estés esperando. Cada día, en tu trabajo, en tu hogar, mientras haces tus labores, sí, que le estés esperando. Que cada día en tu trabajo estés esperando, Señor, hoy puedes venir. Ayúdame a hacer hoy mi trabajo, cumplir
con lo que tengo que hacer, pero también, Señor, concédeme estar listo si tú vienes. Sería el día más hermoso que el Señor nos encuentre así. Padre, gracias por tu palabra. Señor, concédenos mantenernos firmes. Señor, pero no podemos estar firmes en la arena, Señor, de nuestras ideas, de nuestros pensamientos. Señor, solamente podemos mantenernos firmes en tu palabra, que no se mueve, que no pasa, que no cambia. Señor, nuestros pensamientos pueden cambiar, nuestras ideas pueden cambiar, pero tu palabra, Señor, se mantendrá firme. Nuestras emociones, Señor, pueden moverse fácilmente, pero tu palabra se mantendrá firme. Señor, ayúdanos, Señor, a estar así firmes en ti, creyendo, Señor, cada día, como aquellos, Señor, que se mantuvieron firmes, Señor, como viendo al invisible. Señor, y esperando también un día el galardón que tú tienes preparado. El apóstol Pablo, Señor, tenía esa confianza. Ayúdanos a tener esa fe, esa confianza de que cuando terminemos la carrera, Señor, allí en el lecho de muerte, Señor, podamos estarte glorificando, estarte honrando, Señor, y esperando ese encuentro glorioso contigo. Padre, gracias, prospera tu palabra de tal manera que no retorne vacía. Que tu palabra, Señor, les fortalezca, les edifique, les ayude, les consuele y les guíe, Señor, a toda verdad y a toda justicia por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos,